Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta reunión, este mensaje semanal en la Casa del Señor Reino de Dios Ministerios, y a la transmisión en vivo para quienes nos acompañan en Periscope, en Facebook Live, y más tarde publicando en redes sociales, tanto en LinkedIn como en Vimeo como en YouTube. Ahora mismo transmitiendo, pues, haciendo en Periscope, también en Twitter en vivo, así como en Facebook, que nos acompañan acá en este perfil de la PS o Pastor Jorge Macías Benítez, hermano, hijo de Dios primero. Antes que nada, bienvenidos a todos y buenos días a esta transmisión, a esta reunión, a este mensaje semanal. Esta mañana del domingo 5 de mayo del año 2019, la batalla de Puebla, ¿no? Muchos recordarán los patriotas. Hablo de los patriotas mexicanos, no del equipo de fútbol americano. Este tercer mensaje de esta larga serie, Una vida de oración, irrupción del reino, esta tercera parte que ha sido extensa, ha sido profunda. Y es que, amados en Cristo, queridos hermanos, ya el Señor nos ha venido recordando de dónde hemos partido en esta larga serie con aquel compartir del hermano Serafín Contreras. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Pero no es una violencia de armas o de bombas, escribe el hermano Contreras, sino violencia de vida. Una vida que da testimonio violento. Pero escúchenme, no una violencia como el hombre la tiene. Esa violencia que encierra una semilla que es capaz de romper el concreto cuando germina. O la violencia del útero femenino al expulsar el niño al nacer. Que parece inverosímil que una cosa tan pequeña y que algo que pudiera ser tan frágil hagan tremenda obra, y ese es diseño de Dios precisamente, amados, queridos amigos. Esa, escribe el hermano Serafín Contreras, esa es la violencia del reino, porque ese es el diseño del reino de Dios, del Rey mismo. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, cuando el reino de Dios irrumpe en cualquier esfera de influencia, produce cambios profundos, cambios definitivos en todo lo que hace. Eso, oh amados, seguro lo hace así. En esta tercera parte de esta irrupción del reino,
Quiero empezar, amados, con esto que el Señor nos compartía la semana pasada. Y previo a la oración de introducción para entregarle este mensaje al Señor, solo darles el contexto de lo que nos decía en este silencio de Dios que nos hablaba. Porque como humanos tenemos la tendencia a hacer la historia compacta, a resumirla, a quedarnos con aquello que más nos impacta a cada uno, y no siempre nos impacta a todos lo mismo. Y hablábamos de ese tiempo en donde, a partir del profeta Malaquías, que daba testimonio de que nada haría el Señor sin que lo hablara por medio de sus siervos, los profetas, y en aquel sentir de restaurar el ministerio profético, cosa que ha venido ocurriendo de finales o de la segunda parte del siglo XX a la fecha, y muy fuertemente en la última década del siglo pasado y de las primeras 2 décadas de este siglo, aunque todavía muy cuestionado por hermanos y hermanas en Cristo, algunos de los cuales me honro en conocer. El Señor me ha honrado en conocer, alguno de ellos fue mi pastor incluso, y que cuestionan fuertemente esto. Yo no voy a desdecir nada, simplemente estoy compartiendo de lo que Dios me da. Pero esto ya había pasado. Porque cuando no hubo ministerio profético, el Señor cayó, no habló durante prácticamente 400 años entre Malaquías y hasta en el primer profeta del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Pero eso pasó también entre la Reforma y el avivamiento de Azusa, y luego hasta este mover profético de finales del siglo pasado, que fueron prácticamente 400 años entre la Reforma y ese tiempo que estoy compartiendo. Solo pensemos en ese paréntesis de 400, estos 2 paréntesis de 400 años, en donde ninguna profecía se escuchaba en la tierra. Y Dios estaba callado con su pueblo. Y sin embargo, hoy que está moviéndose nuevamente el mover profético, ¿qué está pasando, amados? Hay acercamiento claro, concreto. Yo soy testigo de ello. Entre el pueblo de Dios y el pueblo cristiano, justo porque hay un mover profético ahora. Y el Señor está hablando y se está manifestando. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a las profecías de Jeremías, de Isaías, de Miqueas, de Nahum, de Joel, de todos los grandes profetas, mayores y menores. Y de repente en aquel tiempo, como ocurrió a partir de la Reforma y hasta este avivamiento de Azusa, y luego en la segunda parte del siglo XX, principalmente en las últimas 2 décadas, la última década del siglo pasado y las 2 primeras de este, en donde este mover profético es nuevamente, ya Dios está hablando nuevamente, fuertemente. Pero ¿estamos preparados y maduros para escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos preparados y maduros, así como dábamos testimonio en la reflexión devocional hace unos minutos? Y te invito a que la escuches, está quedado grabada en Go Live, en Facebook Live, está en el perfil, en mi muro, PS Jorge Macías Benítez, en donde Ezequiel en el capítulo 11, y primero hablaba con ustedes de la parte en donde hay la promesa de que cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne, pero antes en la primera parte del capítulo 11 hablando duro, diciéndoles: tú has levantado espada y yo les levantaré espada contra ti. Justo porque no escuchaban al profeta. Amados, vamos pues a entrar en un tiempo de oración para que entreguemos este mensaje, esta tercera parte de la irrupción del reino al Señor, para lo cual le pido a mi amada esposita que nos lleve en oración a entregarle este tiempo de este mensaje, de esta administración al Señor. Muy buenos días. Les pido por favor que inclinemos nuestro rostro y vamos a entregarle esta mañana este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde le pido al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos tome de su mano. Amado Dios, cuántas gracias te doy, Padre bendito santo. Cuántas gracias, amado Santo, por lo que tú estás obrando, por lo que tú estás haciendo, Señor. Padre bendito santo, en esta semana, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres el que abres las sendas, tú eres el que abres los caminos, Señor, para escuchar tu voz.
Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, que con el amor de tu verdad, de tu hermoso Espíritu Santo, tú nos hables. Inspira hoy nuestros corazones, Señor, con tu hermosa voz, con tu hermosa palabra. Que seas tú, Señor, el que hables. Que podamos escucharte, Señor, a través del profeta, a través del mensaje tan hermoso, Señor, que sabemos que tú tienes para cada uno de nosotros. Mueve hoy nuestros corazones, Señor, que no sean endurecidos, Señor, sino que sean esos corazones sensibles, Padre, esos corazones transformados, que tú anhelas, que tú deseas, Señor Padre, que tú quieres cambiar en corazones sensibles de carne, Señor, para que podamos, mi Dios y mi Señor, recibir tu consejo, un consejo sabio, un consejo de amor que solamente viene de tu trono, de tu gracia, Señor. Gracias, amado, por lo que tú nos estás dejando ver. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando, Señor, porque eres tú, Señor, es tu obra. Eres tú usando, Señor, nuestras vidas, Padre bendito santo, para hacer lo que a ti te place, lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Permítenos ser sensibles a tu voz. Permítenos escucharte en este día, en esta mañana, Señor bendito santo. Gracias por quien tú eres. Gracias por tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú eres el que te mueves como a ti te place. Y mueve los corazones, Señor, para que sea, Señor, tu verdad, tu palabra, mi Dios, ese instrumento, esa instrucción, Señor, que tú anhelas para nuestras vidas. Revélate a nuestras vidas conforme tú lo anhelas a través de tu hermoso Espíritu Santo. Hermoso Maestro, hermoso Jesús, que seas tú, Señor, que sea tu boca, Señor, la que hable a través de tu siervo. En el bendito nombre de Jesús te lo pido, amado Dios, amado Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por lo que tú vas a hablar, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén a esa palabra. Yo no sé si todos escucharon, se dieron cuenta y discernieron algo de lo que mi esposa oró. Y yo digo amén a lo que oró. El profeta hablará entonces. Amén. Porque hay un de repente de Dios, ¿sabes? Y hablábamos, no soy el único, también lo decía la semana pasada y recibí comentario al respecto. Porque mi boca habló algo así. Y dije, como lo he dicho en varias ocasiones, el libro de los Hechos no se ha acabado de escribir, dije. Así lo dije. No estoy diciendo con ello, amados, y solo para dejar claro el punto, que haya que modificar la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Es clara la palabra de Dios y es clara que se explica por sí misma, como siempre lo hace. No hay que modificar ni aún una tilde, así lo dice el propio Jesús en la misma palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo acá es que como hijos de Dios, perdón, amados, que como hijos de Dios, si verdaderamente estamos comprometidos con Dios, entonces servimos a Dios de alguna manera. En obra de misericordia, ayudando a la gente, quien lo necesita, dando amor, dando consejo, compartiendo de las buenas nuevas del Evangelio, del reino de Dios. Porque si no hablas del reino, estás hablando de un evangelio incompleto, amado. Y entonces créeme, no estás haciendo la obra del rey, no estás haciendo la obra de Dios. Y el que entendió, entendió. Y si no, amados, de veras, búsquenme. Con mucho amor se los invito a hacer. De tal manera que aún grandes siervos y generales de Dios, y por supuesto no me estoy comparando, ni mucho menos con ninguno de ellos. Hay generales de Dios en este tiempo. Me precio de haber tenido como pastor a 2 de ellos. Pero bueno, Dios me ha movido a otras cosas. Y ahora, en ese sentir y en ese mover, el Señor diciéndome y hablando de esto que estoy compartiendo con ustedes. Así que, amados, en esto que estoy llevando en mi corazón, teniendo en mi corazón con ustedes hacer, decirles que cuando hablo de que los Hechos de los Apóstoles
se están escribiendo, no es porque vayan a modificar la palabra de Dios, sino porque tenemos la oportunidad como hijos de Dios, si ya lo eres, de hacer. Claro, primero de creer. Primero en fe. No es por obras, es por fe. Pero por tus obras, tu fe da testimonio. Y en esas obras, en ese servicio a Dios, tú estás haciendo reino si verdaderamente estás creyendo, caminando, andando y actuando en ese evangelio del reino. Eso es de lo que estoy hablando cuando hablo no de que se modifique la palabra, claro que no, pero de que los hechos de los apóstoles se siguen escribiendo. Tenemos esa oportunidad. Como enviados de Dios, vamos a vivir de repente de Dios. Cuando un hombre sale del desierto, de su personal desierto, como todos nos podemos encontrar, en medio de una prueba, sea porque Dios mismo la está permitiendo o porque por nuestras decisiones nos hemos metido en medio de problemas. Sin embargo, bíblicamente el desierto era el lugar del encuentro que tradicionalmente era el contexto, el entorno entre Dios y sus profetas. Así como sucedió con Elías en el Antiguo Testamento. Este es un hombre con una gran autodenuncia. Ya compartía la primera parte, los primeros 19 versículos del capítulo 11 de Elías, justo en la reflexión devocional, previa a este mensaje, que también está publicada nuevamente en mi muro en Facebook. Elías es un hombre con una gran autodenuncia, déjenme no ponerlo así. Elías ha vivido de miel, ha vivido de vegetales silvestres, ha vivido de langostas. Como luego lo sucedió también a Juan el Bautista, que era muy silvestre, por así decirlo. Juan el Bautista era un asceta. Vivía muy aislado. Y por lo tanto tenía una tremenda, no siempre es así, pero en este caso sí lo era, una tremenda comunión, una tremenda relación con Dios. Sale del desierto Juan el Bautista con un anuncio, pero hay un llamado tremendo, profundo, impactante, solemne, si así me permiten. Es como un nuevo procurador del pacto. Y el primer llamado al pueblo es, sí, arrepiéntanse, les dice. Ese es el mensaje que recibe Juan el Bautista. Arrepiéntanse, les dice. Dice la palabra de Dios que habla Jesús, así lo recoge, no he venido a que no se cumpla la ley, por el contrario, a que se cumpla y hasta la última tilde. Lo que te está diciendo es que en el pacto de la gracia opera el pacto de la ley, ¿te das cuenta? Eso es lo que dice Jesús, no lo digo yo. Y eso es lo que Juan el Bautista empieza a activar. Arrepiéntanse, les dice. Antes de nada, arrepiéntanse. Luego les da la razón para el arrepentimiento. Les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si tú puedes alcanzar a ver el impacto de la declaración de Juan el Bautista aquí. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está diciendo ahora que hay un tiempo de crisis en ese momento. O para ti que apenas estás teniendo un contacto con Dios, si es el caso, y tú ya estás compartiendo este video o lo estás viendo ahora y tú no tienes o no has tenido un encuentro personal con Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Y si sí, y no te habías enterado, dado cuenta, discernido en el Espíritu de esto que estoy diciendo, escucha lo que estoy hablando. Es un tiempo de crisis, un tiempo de juicio. En aquel momento así pasaba cuando Juan el Bautista salía del desierto y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A ti te hablaron del reino de los cielos. Cuando te invitaron al arrepentimiento y tuviste esa convicción y si es el caso ya hiciste tu decisión por Cristo, el Hijo de Dios.
Porque se trata del reino de los cielos, amados, después de tu arrepentimiento. Todos estamos llamados a arrepentirnos y ese momento crítico te lleva a la redención si verdaderamente hay ese arrepentimiento. Tal momento que Juan el Bautista está anunciando es la apertura, la llegada del reino de Dios prometido. Esto significa que es a partir de ese momento la restauración del reino de Dios sobre su pueblo. ¿Capichi? La restauración del reino de Dios sobre su pueblo. Y nuevamente, de repente, Dios, por medio de Juan el Bautista, hace una cosa extraordinaria. Llama a todo el pueblo de la nación al río Jordán para ser bautizados, en un bautismo de arrepentimiento. Y esto es algo que nos debe quedar muy claro. El bautismo de Juan, ese bautismo de agua, no es el mismo bautismo de Cristo. El bautismo de Juan es de arrepentimiento y el de Cristo es de Espíritu Santo y fuego. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y hay mucha confusión al respecto. El bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. Va de nuevo. El bautismo de Juan no es el mismo del bautismo de Jesús. Este bautismo de Juan era un bautismo de preparación, específicamente diseñado para que los judíos estén limpios cuando el rey venga. ¿Capichi? Claro, ahora tú y yo somos beneficiados también, como gentiles que hemos sido, de tener acceso a este bautismo de arrepentimiento de pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero lo importante es que también tengas, puede ser que incluso llegue primero tu bautismo en Cristo, que es el del Espíritu Santo. El de fuego no siempre es para todos, pero bueno, el del Espíritu Santo, amados. Y claro, este bautismo de arrepentimiento es importante, porque es tu confesión testimonial de fe, de que verdaderamente te estás arrepintiendo de corazón. Pero en aquel entonces, en este periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Juan, entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, habían pasado 400 años, amados. El pueblo estaba lleno de pecados, conforme nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, como lo estábamos leyendo también antes de este mensaje, en esa reflexión devocional. Si un pagano o un gentil deseaban convertirse al judaísmo, por ejemplo, tal persona tenía que pasar por una ceremonia de purificación ritual que es llamada algo así como bautismo del prosélito. ¿Cómo sé esto? Porque además de que está documentado, tengo una prima hermana que es judía, pero no nació judía. Se hizo judía porque se casó con un judío. Y lo tuvo que hacer para poderse casar con ese judío. Pequeño detalle, además de que trabajo en medio de ellos ahora, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Ahora, los judíos no tenían que ser bautizados porque ellos no eran considerados inmundos, ¿capichi? Por eso les hacía tanto ruido y les generaba tanto choque esta declaración de un judío de nacimiento, Juan, que le decía, arrepiéntate y ven a bautizarte en las aguas. ¿Cómo? Si yo no soy inmundo. ¿A que nunca te lo habían explicado así? ¡Toing! Pero los gentiles sí somos considerados inmundos aún el día de hoy. Eso estaba bien para los gentiles, no para los judíos.
Pero Juan, judío, invitaba al judío a arrepentirse y a bautizarse en agua para limpiarse. Le estaba diciendo, arrepiéntete del pecado. ¿Cómo yo del pecado? Y si yo soy hijo de Abraham. Si un gentil quería llegar a ser judío, no solo tenía que abrazar las doctrinas del judaísmo y lo demás, sino que tenía que tomar un baño porque estaba inmundo. Y eso era lo que Juan el Bautista, bienvenidos acá en Periscope, bienvenidos. Y eso era lo que Juan el Bautista estaba invitando a hacer al pueblo de Dios. Ven y báñate, ven y arrepiéntete de tus pecados, ven y bautízate en agua porque te tienes que limpiar. Y un judío, que lo que veía eso era en los gentiles que se querían convertir al judaísmo, decía, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo que me bautice en agua para limpiarme? ¿Porque estoy inmundo? No les entraba. ¿Te suena conocido? Ahora, Juan vivía en Galilea. Y esto ayer justo estábamos, mi esposito y yo, viendo un capítulo de una serie bíblica muy linda ahí en Netflix, que les recomiendo mucho, AD, Antes de Cristo se llama. Muy, muy linda la serie, muy bien producida, tiene alguna, claro, interpretación, pero muy precisa en cuanto a la parte bíblica que contiene. Juan el Bautista venía de Galilea y los galileos eran vistos de lejos por la gente que vivía en Jerusalén. ¿Dónde estaba Nazaret, por cierto? Muy cerca de Galilea. El nazareno, le decían a Jesús, era galileo entonces también. Y eran como una casta, por así decirlo, como códigos postales distintos. No sé cómo decirlo más claramente para el mexicano. Es como si viviéramos unos en, voy a ponerlo más claro, Tepito y otros en las Lomas, ¿no? Más o menos. Los de Jerusalén eran los de las Lomas y los de Galilea eran los de Tepito, más o menos así es el tema, para que me entiendan de qué estoy hablando. Entonces Juan era como un extranjero, un extraño, ¿no? Con el pacto de la ley. Sobre todo cuando estaba diciendo, arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado. Pues ¿de qué me estás hablando? Era lo que pensaban seguramente todos estos judíos que le veían. ¿Cómo que estoy inmundo? Si yo soy judío, eso es lo que pensaban. Es más, siguen pensando. Por eso tal ceremonia tomaba lugar cuando el período intertestamentario son convocados por Juan a tomar este bautismo de agua, este bautismo de arrepentimiento. En este contexto es que viene saliendo Juan el Bautista del desierto y no está llamando a los paganos y a los gentiles al bautismo, está llamando a los judíos a ser bautizados. Otra vez, Juan el Bautista está saliendo del desierto, pero no está llamando a los paganos y a los gentiles al bautismo de arrepentimiento. Está llamando a los propios judíos a ser bautizados porque les dice, están siendo inmundos para Dios. Porque dado que el reino de los cielos se ha acercado, ustedes no se pueden presentar delante del reino de los cielos. Cristo, Jesús pues, el Hijo del Hombre, así como están porque están inmundos. Eso era lo que les estaba diciendo a los judíos. Paul, yo no sé si te alcanzas a ver, ahora sí, con esta explicación que estoy dando, muy brevemente, el impacto de lo que Juan el Bautista estaba haciendo en medio de su propio pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Bueno, el pueblo israelita, porque Judá es una de las tribus. El pueblo israelita, el pueblo de Dios. Claro, para entonces ya con mucho éxodo. Para entonces en Jerusalén quedaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín prácticamente. La mayoría de las tribus ya habían tenido su éxodo en los siglos previos, en la invasión persa. En esos 400, 500 años de invasión persa, bueno, un poco más de hecho. Esto es historia, no me estoy inventando, pero también es bíblico. Ahí lo pueden ver claramente en la Biblia. Es tremendo lo que te estoy diciendo, sí, es tremendo lo que te estoy diciendo. Las autoridades religiosas en Jerusalén están enfurecidas, amados. Están disgustados. Imagínate algo así. ¿Qué quieres decir con que tenemos que ser bautizados? Si somos hijos de Abraham. Estaban indignados realmente. De hecho, esto lo recoge muy bien justo esta serie que estoy diciéndoles ahí en Netflix, ¿sabe?
La reacción de Caifás y de los sacerdotes de Jerusalén, que fue la razón por la cual acabaron llevando al Hijo del Hombre, a Cristo, el Hijo de Dios, a la crucifixión, a la cruz, fue justo por eso. ¿Cómo que eres el Hijo de Dios? Estaban indignados, outraged, dicen en inglés. Caifás, incluso ahí, en una actuación soberbia, me parece, por la persona o el actor que hace de Caifás, o que actúa Caifás, el sumo sacerdote de la principal sinagoga, de la principal ciudad en el pueblo de Israel, que era Jerusalén. Una actuación soberbia, justamente dejando claro cuál era la postura y por la cual estaban tan indignados. Ya para ellos era demasiado estar subyugados al gobierno de Roma. Pero Ezequiel se los había dicho en el capítulo 11, que iban a ser pasados a espada por no estar llevando correctamente su relación con Dios. Y aún así que la gracia les dice luego en la segunda parte, en los versículos 10 y hasta el 19 de Ezequiel 11, te voy a dar opción y aunque estés en diferentes tierras te voy a llevar de regreso a Jerusalén. Desde entonces se los promete y voy a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Así les dice. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo aquí con Juan el Bautista. Se estaba manifestando, el reino de Dios se estaba acercando, pero le dice, tú no te puedes presentar ante el representante del reino así como estás de inmundo, te tienes que bautizar. Y estaban indignados los judíos. Se sentían insultados ante la sola sugerencia de que necesitaban tener un rito de limpieza ceremonial. Pero había una razón para eso. Juan el Bautista les estaba diciendo que tenían que ver esto como un nuevo capítulo siendo escrito en ese momento en la historia, en una oportunidad de redención del pueblo de Dios, tal cual se los había dicho Ezequiel siglos atrás. Y estaba escrito en sus libros, en sus rollos, en el pacto de la ley. Dicho por el profeta Ezequiel. Y ellos lo conocían, pero lo ignoraban. Y hoy, amado, ¿cómo estamos viviendo? El reino de Dios está aquí. Lo tenemos al lado, presente. Pero ¿cómo estamos viviendo? Como si hijos de Dios fuéramos. Como representantes del Rey. Como hijos del Rey. Si es que ya invitamos a Cristo en nuestro corazón, ya no si el Espíritu vive en ti y habita en ti, al menos que viva contigo, en medio de ti. Porque también en Génesis 1, el Espíritu se paseaba, pero hasta que Cristo dijo, hágase la luz, se activó. Por eso es que, y deja perfecto testimonio nuevamente esta preciosa serie AD en Netflix, les dice claramente, ayer vimos ese capítulo, que es el capítulo 2, les recomiendo que lo vean, la serie pues, pero este capítulo 2, en donde le dice Cristo mismo, no pueden ser mis testigos y empezar a predicar el evangelio del reino sino hasta que reciban el Espíritu Santo. Regresen a Jerusalén, les dice. Ahí van a recibir al Espíritu Santo, les dice. ¡Wow! Su rey está por aparecer y ellos no están listos para él. Eso es lo que les está diciendo Juan el Bautista. El bautismo de arrepentimiento es necesario para que tú empieces a tener una relación personal e íntima con Dios. Eso es todo lo que significa este bautismo en agua. Este bautismo de Juan el Bautista. Necesitaban tomar un baño, por así decirlo, porque ellos como pueblo de Dios estaban inmundos. ¿Cómo estamos hoy nosotros? Yo ya fui bautizado en agua hace muchos años. Y te digo en Cristo, fui bautizado en el Espíritu Santo también. Y también del otro, ya no hablo. Los tres. El Señor lo sabe. Juan anuncia la llegada del reino. Ahora, el énfasis en su anuncio, amados, está en su cercanía radical. Observa que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida del reino en el futuro. Pero esto era indefinido, ¿no? Era atemporal, no había mucho detalle, era vago. En algún momento nuestro príncipe volverá. En algún momento en el futuro Dios va a enviar a su Mesías. En algún momento en el futuro el Rey de Dios, como David, vendrá a la tierra. Eso es lo que muchos en el pueblo de Dios, la mayoría en el pueblo israelita sigue esperando, de hecho. Por eso es que no reconocen a Jesús como hijo de hombre, a Cristo como hijo de Dios y como ese heredero.
Ellos siguen esperando. Y sin embargo están a punto de empezar a construir el tercer templo ya. Hay muchas cosas que no sabemos como cristianos y como mundo occidental o como mundo oriental que ya ocurrieron bíblicamente escritas que hablan de ese inicio del final de los tiempos, no necesariamente del final de los tiempos en pleno. Ya he hablado de ello. En algún momento en el futuro ellos creían el rey de Dios como David vendrá a la tierra. Siguen creyendo la mayoría. En cambio, lo que Juan estaba diciendo es, ya está aquí, está cerca. No solo en algún momento en el futuro indefinido, sino que está por pasar. Él usa dos metáforas para describirlo. Dice, por un lado, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, les dice Juan. No es como si el leñador estuviera cortando la parte exterior de la corteza, sino que ha penetrado hasta el centro mismo del árbol. Ha penetrado hasta el centro mismo del árbol. Ha penetrado hasta el centro mismo del árbol. Esa imagen sugiere que un golpe más del hacha y el árbol va a terminar derrumbándose, amados. También dice que el bieldo está en su mano. Esto es, que el momento de la cosecha está por producirse. Este bieldo es el instrumento que el granjero utiliza para separar la paja del trigo. Ya ha sido completamente hundido en la pila donde está la mezcla de paja y trigo. Está a punto de tirarlo al aire y dejar que el viento se lleve la paja consigo. Es un periodo de mucha crisis. Además están invadidos por los romanos cuando todo esto está pasando. Gobierna Roma sobre Judea, que así es como ellos llaman a la nación israelita. Y entonces, de repente, llega Jesús. Y ahora está predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, la palabra evangelio, que ya hemos observado en otros contextos, amados, déjenme decir esto de ella. En el Nuevo Testamento hay diferentes maneras en las que el término evangelio es usado. Si le pregunto hoy a una persona, ¿qué es el evangelio? De seguro diría, bueno, el evangelio es uno de los 4 libros que enseñan de la vida de Jesús. Hay 4, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los llamamos evangelios porque son un género literario particular, una forma de presentar una biografía mostrando a la persona y obra de Jesús. Cuando leemos a Pablo, amados, cuando Pablo habla del evangelio de Jesucristo. Porque para Pablo, el contenido del evangelio es la vida y la obra de Jesús. Fíjate qué distinto enfoque. Si lo ves como un solo libro, es un tema literario, un registro biográfico, incluso histórico, quizá, hermenéutico, si lo vemos con más precisión, homilético, escatológico, teológico, quizá, pero para Pablo es el evangelio del Hijo de Dios, el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio del reino. Y estas son las buenas noticias. Cómo se ha venido cumpliendo cómo se ha venido cumpliendo este drama de redención en su propia persona a través de su propia obra. Vamos, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo o por personas a la voz de Pablo, lleno en el corazón del Espíritu de Dios, guiado por el propio Espíritu Santo. Ahora, reflexionemos en esta pregunta.
¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Cuando Jesús predica el Evangelio, Él no habla de un libro, porque entonces ni siquiera estaba escrito, amado, ¿te das cuenta? Hoy está escrito, hoy hay testimonial, perdón. Jesús no habla de un libro porque no estaba escrito. Jesús estaba hablando de lo que escuchaba al Padre hablarle. Y lo hace vivo por medio de su propio testimonio, porque Él es obediente a la voz de Dios, del Padre. Jesús nos dice, estoy por predicarte, perdón, y Jesús no dice, hombre, estoy por predicarte el Evangelio de Jesucristo. Tampoco está haciendo eso, ¿verdad? Simplemente está viviendo, está actuando y está actuando en obediencia a lo que escucha del Padre. Y es que, amados, el Evangelio de Jesús, que Jesús proclama, es el Evangelio del reino de Dios. ¿Sí escuchaste bien? El Evangelio que Jesús proclama, que entonces no estaba escrito, es el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto es tremendo. Porque ahora podemos leer de lo que Él nos dejó como testimonio. Y que fue, por así decirlo, documentado, y claro, con la inspiración del Espíritu Santo, de Dios mismo, a sus autores, principalmente Pablo, en el Nuevo Testamento, hablando concretamente del pacto de la gracia. Y de muchos autores, profetas mayores y menores, jueces, de David mismo, de Moisés, de Abraham, en el pacto de la ley en el Antiguo Testamento, pero también inspirados por el Espíritu de Dios, tal cual recoge el capítulo 11 de Ezequiel en el versículo 1, cuando habla, y leo textual, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. No dice Dios, amén, no dice Dios me elevó y me llevó, no dice el Espíritu, y lo habla con E mayúsculas más, hablando ya del Espíritu Santo. Hablando ya del Espíritu de Dios, no de cualquier espíritu. Y es que el Evangelio que Jesús proclama es el Evangelio del reino, amados. Y puedes tú identificar esto claramente si verdaderamente, Carlos, bienvenido acá en Periscope, estamos hablando de la irrupción del reino de Dios en tu vida, en la vida de todos. El Evangelio que Jesús proclama es el Evangelio del reino. No de las buenas nuevas, sí, pero las buenas nuevas ¿de qué tan solo? Las buenas nuevas del reino de Dios. Y tú puedes identificar eso solo si lees. Pero claro, la Biblia no solo hay que leerla, hay que escudriñarla y profundizarla con la guía de Dios. Y para eso primero tenemos que buscar a Dios y tener comunión con Él. Y que entonces Él se nos revele en su palabra. De forma particular, mientras estamos escudriñando los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mientras escuchamos las enseñanzas de Jesús, podemos identificar cómo estas enseñanzas se centran alrededor de parábolas. Ahora, ¿cuál es el motivo principal de estas parábolas de Jesús? Vamos a ver si esto les suena. Mientras Jesús enseña a sus oyentes, les diría, el reino de los cielos es semejante a, así empezaba él, o el reino de los cielos es como esto, así escribía Jesús, así hablaba Jesús, así recogen los evangelios que Jesús les dijo. Y en su ministerio de sanidad diría, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Wow! Amén. No lo estoy diciendo yo, así lo recoge la palabra. Recogen los evangelios que dijo Jesús. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aquí, amén, hago una reflexión. Escucha. Lo que te está diciendo es, no puedo echar fuera demonios
si no es porque el reino de Dios está conmigo? ¡Oh! Amén. Amado, pero también te dice Cristo, si no mal recuerdo, vamos, no recuerdo si es Marcos 16 o Lucas 16, pero lo vamos a averiguar, amados, y perdón un poco no, es Marcos 16. Es Marcos 16, quiero llevarlos a Marcos 16. Porque es tremendo, porque Jesús mismo nos enseña, dice, a partir del versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Y aquí me detengo. ¡Wow! Marcos 16, versículo 17, parte A. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué te está diciendo? ¿De qué bautismo está hablando? Del de Cristo. El bautismo en el Espíritu, amado. Ahí en Marcos 16. Y luego te dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir que cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú ya estás en el reino de Dios. Tú ya eres, por tener al Espíritu en ti mismo, estás ya en el reino de Dios. No es que vas a ir, no, ya estás. Estás trayendo el reino ahí a donde tú estás y tú mismo vas a empezar a echar fuera demonios. Amado. ¡Wow! Yo en Cristo clamo para que quienes estén escuchando, viendo o vayan a escuchar y a ver esto luego, posteriormente compártanlo, reciban esta tremenda bendición y esto que puede ser tan simple de entender, pero que es tan difícil de compartir, porque normalmente nadie lo dice. Y es que el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu son distintos, pero que una vez que tú eres bautizado en el Espíritu, que es el testimonio que da ahí en Marcos 16, que le dice, vayan a las naciones, y el que creyere y fuere bautizado, pero no cualquier bautismo, el del Espíritu, que es el de Cristo, en mi nombre echará fuera demonios, porque esas señales siguen a los que creen en Él. Y luego te dice, si echas por el dedo de Dios fuera demonios, el reino de Dios ha llegado a ti. ¡Wow! No tienes que esperar a ir al reino. Es que el reino se manifiesta cuando tú verdaderamente ya estás en Cristo y eres uno con el Padre, porque el Espíritu ya está en ti, porque ya has sido bautizado en el Espíritu. Y te lo dice cuando dice, el reino de Dios ha llegado a ti, porque por el dedo de Dios estás echando fuera demonios. Amado, amén. ¿Crees en esto o no? Escríbeme. Haz algo, manifiesta. El Cristo mismo está anunciando el principio, así como acabo de leer ahí en Marcos 16, versículos, por cierto, 14 y hasta el 18, Marcos 16, versículos 14 al 18, que es el reino de Dios mismo el que se está manifestando cuando eso ocurre. Y ahí está irrumpiendo el reino de Dios en tu vida. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, te dice entonces el reino de Dios ha llegado a ti. A ti. Pero luego te dice ahí en Marcos 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ese, amado, es el reino de Dios. Si estas señales te siguen, el Espíritu ya está en ti habitando. Y si es así, el reino de Dios habita en ti. Y a donde tú vayas, se manifiesta y se establece el reino. Ese es el mensaje que el Señor quería entregarte. A lo largo de estos 3 mensajes, a lo largo de toda esta serie, una vida de oración, pero en particular esta mañana, a lo largo de este tercer mensaje de irrupción del reino. Di tu amén ahí donde tú estás. Amén.
Vamos a concluir, amados. En Mateo 22 leemos esta parábola. Tomando la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de Dios puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Desde hace prácticamente 2000 años, en el año 2033 se cumplirá en 2000, si soy completamente histórico, con justicia y perfección. Estamos a casi 2000 años de eso. Que Juan el Bautista empezó a hablar de que el reino de Dios se había acercado. Porque Cristo, quien era su primo, por cierto, Jesús, había nacido y empezaba el evangelio del reino. Empezaba a hacer la obra de Dios en obediencia al Padre. Eran invitados a la boda todos. Primero los judíos, por cierto, y luego los gentiles, ya cuando empezó la obra evangelística, concretamente de Pablo, porque la obra a los gentiles fue entregada a Pablo. Primero a los judíos, pero muchos no quisieron ir a las bodas del Cordero. Dice el Apocalipsis 19 que solo aquellos que estén vestidos de justicia y lino fino asistirán a las bodas del Cordero. Aunque seas salvo si no estás vestido de lino fino, y hay un proceso para ello, vestido de justicia, asistirás a esas bodas, aunque seas salvo. Todos sabemos, amados, todos sabemos cómo continúa la parábola. El rey está invitando al pueblo a la fiesta de bodas y la llegada del matrimonio del hijo del rey. Pero todo el mundo está muy ocupado. Nadie quiere ir. Y ellos están ignorando esta celebración del clímax del reino de Dios. Así, Dios dice que está bien que ellos no vengan. Que ahora vayan por los caminos y los senderos, que traigan esos extranjeros y esos extraños, gente que no tenga dinero. Eso es lo que dice la Biblia al respecto de esta parábola de la invitación a las bodas. Ok, no quieren, vayan a invitar al pueblo. Vayan a invitar a los gentiles. Caseburg, welcome to this message. We are talking about the disrupting in the kingdom of God in our lives, based on the Gospel of Mark, chapter 16, versículos 14 to 16. Versículos 14 to 18. Welcome to this message. And the kingdom is inviting to the wedding of his son, and the people doesn't want to assist to this wedding. And then the kingdom decides to invite to all the people instead of the principals. Y eso es lo que pasó entonces y lo que sigue pasando hoy. Invitó primero a su pueblo. The king invited first to his very first people, to his principals, his chosen people, Israel. But the people doesn't want to assist to the wedding of the Son, Jesus Christ himself, the Son of God. Instead of that, they choose to crucify him and do not assist of the wedding of the Lamb. Las bodas del Cordero no las recibieron y por eso decidieron crucificarlo. Y entonces Dios, then the king decides to invite to the Gentiles, you and me. Decidió invitar a los gentiles a esas bodas, a ti y a mí. Así Dios dice que está bien que ellos no vengan. Que ahora vayan por los caminos y los senderos y que traigan a esos extranjeros, a ti y a mí, a esos extraños, a ti y a mí, gente que no tenga dinero. Que los lleven porque su hijo será honrado. El rey va a ser reconocido con propiedad. Y toda esta parábola está enfocada en la venida del rey. El rey que es rechazado por su propia gente. Amados, así es que vamos a tratar verdaderamente de recibir y de discernir
todo el diseño de la palabra de Dios. No nos atrevamos a pasar por alto esta idea central e importante del reino de Dios. Esta idea que comienza en las primeras páginas de la Biblia y que se extiende por toda la palabra de Dios, de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se celebra la entronización de Cristo, el Hijo de Dios, y los ángeles del cielo cantan: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, el honor, la gloria, la alabanza, porque su reino será por los siglos de los siglos. Amados en Cristo, queridos amigos, ¿cuán a menudo hemos pensado en términos de esta idea central del Nuevo Testamento, del reino de Dios mismo? En México no vivimos en una monarquía. En este continente y en la mayoría del mundo no existen las monarquías. Estas desaparecieron hace muchos siglos. Sin embargo, principalmente en Europa y en algunos lugares de Asia sí hay monarquías. Pero principalmente en el occidente y acá en América, podríamos decir que le tenemos alergia a las monarquías y a los monarcas. Sin embargo, cada cristiano en realidad vive en una monarquía. Vivimos cada cristiano en una monarquía en realidad, en donde Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y creo que uno de los errores más tristes que se ha difundido a través de una teología defectuosa, sí, así como lo estoy diciendo, uno de los errores más tristes, garrafales, que hemos cometido como cristianos y que se ha difundido a través de una teología imprecisa, incompleta, defectuosa, es la idea de que el reino de Dios ya ha llegado a su plenitud, o de que ni siquiera está presente porque estamos esperando a que el reino va a ser hasta que estemos en presencia de Él. Así de desviados, así de imprecisos, así de incorrectos, así de desconocedores somos. Hay quienes enseñan lo que se llama escatología realizada, es decir, que ya no nos queda esperar nada en términos de la consumación del reino de Dios, que ya está todo hecho. Y sí, claro, en términos de la obra de la cruz ya está todo completada, ya no hay nada que hacer. Pero entonces la pregunta es, ¿pero entonces qué está pendiente que han pasado 2000 años y no completamos? Porque entonces, ¿por qué me dicen, es que Cristo ya viene? Perfecto, ya Cristo viene. Y por eso estamos tan divididos, ¿no? Y por eso hay tanta unidad en el pueblo de Dios. Porque esto corre entonces en forma contraria al Nuevo Testamento, el cual promete todavía un futuro para el pueblo de Dios mismo, donde el reino de Cristo se manifestará visiblemente a su regreso. Porque el reino de Dios originalmente era para los israelitas y los judíos, no para los gentiles, amados. Luego fuimos incluidos e injertados en la cepa, el evangelio de Pablo, el ministerio de Pablo. Pero hay otra seria distorsión y es una posición que enseña y ha sido muy difundida, que es que el reino de Dios es completamente en el futuro. Que el reino de Dios no ha llegado de ninguna manera, y que ha estado o forma hasta el momento algo que va a ocurrir solamente hasta que estemos en su presencia. Cualquiera de las dos nos enseña. O que ya no hay nada que hacer y que por lo tanto haz lo que quieras porque ya lo único que falta es que venga Cristo y ya. O que el reino va a ser hasta que estés en su presencia. ¿De parte de quién, amado? En verdad y con absoluta certeza creo que esa posición, una u otra, contiene el anuncio fundamental errado. Porque el verdadero anuncio fundamental de Jesús es que el evangelio de Dios llegó con Él. El evangelio del reino de Dios llegó con Cristo mismo. Y entonces el reino de Dios llegó con Él. Y por eso es que Él mismo te dice, no,
que el que está echando fuera demonios es porque el reino ya está en él. Y por eso te dice en Marcos 16, versículos 14 al 18, que el que creyere y fuere bautizado, en su nombre va a echar fuera demonios. Y que el reino va a estar en él entonces. Eso es lo que te dice Marcos 16. Y lo dice Cristo mismo. ¿Qué evangelio te están enseñando? ¿En qué evangelio, amado, has venido creyendo? El reino de Dios ya comenzó desde que Él llegó. Nuestro rey ya fue coronado. Ya fue investido. Ya fue exaltado. Ya gobierna a la derecha del Padre. Y nos dejó al Consolador y al Espíritu de verdad. Y nos invita a que lo recibamos tal cual lo hizo con los apóstoles en aquel aposento alto hace casi 2000 años. Y que habite en nosotros, no nomás que se pase en medio de nosotros. Y mientras estoy hablando, Jesucristo es ya Rey de Reyes y Señor de Señores desde hace 2000 años. Y esto es una verdad absoluta, es una realidad, amados. El pueblo de Dios debe vivir. Nosotros debemos de vivir como súbditos de una monarquía y como hijos del rey y coherederos junto con nuestro hermano que es Jesús, que es nuestro rey al mismo tiempo, porque es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y yo sé que esto vuela la cabeza, pero es dogma de fe y al Dios no hay que entenderle, nada más hay que creerle. Amén. ¿Qué más habrá que explicar, amados? ¿Qué más habrá que recibir para que Dios manifieste su gracia y su absoluto poder? Y que su reino se manifieste, así como Él mismo lo dijo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a sus discípulos en aquel lugar cuando los encuentra y les dice en Marcos 16, porque por cierto, y esta es la parte más importante quizá de aquel mensaje que les da en Marcos 16, porque esta es la parte tremenda que también luego nos pasa de noche, amados. Perdón que vaya y venga, pero es muy importante. Dice Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ya no eran 12, ya Judas Iscariote se había colgado, ¿se acuerdan? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, y luego le dice todo lo que ya les dije. Y estas señales seguirán a los que creen, señales que siguen a los que creen. ¿Esas señales te siguen a ti ya? Esas señales ya te siguen, esas señales ya te siguen. ¿Ya echas en su nombre fuera demonios? ¿Hablas lenguas? ¿Tomas en las manos serpientes? ¿Naturales o espirituales, amados? Cuando habla de serpientes habla de pecado. Cuando habla de serpientes habla de armas, de ataques, de maldad. De eso está hablando. Dice, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguna o todas estas señales ya están, o algunas de esas señales manifestando en ti. Porque si es así, el reino de Dios está manifestándose en ti. Porque el Espíritu ya está en ti. Y si no, amado, ¿qué esperas? Si verdaderamente crees y eres bautizado, así lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿Crees en verdad? Hay esas señales. No va a haber esas señales. Hay esas señales es porque has creído y has sido bautizado en Cristo, no solo en agua, en arrepentimiento, en el Espíritu. Que es ese bautismo de Jesús que les entregó a aquellos apóstoles en el aposento alto. Amados, no sé cómo más decirles esto. Ya lo he dicho en muchas ocasiones al terminar estos mensajes. El Señor aquí habla mucha verdad. Y yo lo único que te invito es a que no creas lo que yo hablo, sino lo que Dios habla a través de mí. Y que ores con el Señor y que Él te revele, te confirme esta visión y esta palabra que el Señor me entrega para que tú la recibas, para que tú la recibas, para que tú la recibas. En Cristo clamo de verdad para que se manifieste en honra, poder y gloria esta tremenda manifestación de lo que Él quiere para nuestras vidas.
Y que sea Él y su gracia la que se manifieste con todo poder y toda gloria. Y que se manifieste este evangelio del reino, irrumpa verdaderamente el reino de Dios en tu vida. Y que tome de repente y arrebate tu vida y tome el control, y que no haya nada en tu vida que te robe paz, que te robe gozo, y que se manifieste siempre el reino de Dios. Y que avances completamente en gozo y en victoria. En donde tú estés y a donde tú vayas, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en tu familia, con tus amistades, donde sea que tú vayas, se manifieste con honra, poder y gloria ese reino, el reino de Dios. Y así como dice Jesús y les dijo ahí en Marcos 16, creas en verdad, que seas bautizado en su bautismo, que es el del Espíritu Santo. Y entonces eche fuera demonios. Y entonces impongas manos y la gente sane. Y aunque vivieres cosa mortífera, nada te pase. Y aunque ataquen serpientes, las puedas tomar en tus manos, porque la maldad y las armas del enemigo nada pueden contra ti, porque el reino está en ti, porque Dios mismo está en ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa, Señor, ministración. Gracias, Señor, porque has manifestado, Padre mío, tu gracia, tu poder, tu honra sobre nuestras vidas, Padre mío. Gracias, Señor, porque permite, Señor, que sea tu amor, sea tu gloria, sea tu verdad la que se manifieste, Padre mío. Y que no hagamos nada, Señor, que no sea aquello que tú quieres para nuestras vidas, Señor mío. Llénanos, Señor, de esa verdad. Llénanos, Señor, de esa victoria, Padre. En verdad no queremos, Señor, sino manifestar gracia y verdad, amor y misericordia en nuestras vidas, Señor. Creemos firmemente, Señor, que es tu vida y tu misericordia, oh Señor, la que se manifiesta con poder y con gloria para nosotros. Llénanos de tu luz, Señor mío y Dios mío. Llénanos de tu misericordia, Señor. Clamamos a ti, Padre, para que en todo tiempo, Padre mío, en todo momento, Señor, tengamos paz, Señor. Tengamos vida, Señor. Señor mío y Dios mío. Qué bendiciones, Señor, tenerte. Señor mío y Dios mío, llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu luz. Abunda, Señor, en nosotros y levántanos. Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa, cielos abiertos sobre tus finanzas, cielos abiertos sobre tus hijos, cielos abiertos sobre tu salud. Hay cielos abiertos. Vamos a cantar juntos. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio